Hola, soy Goku. No es una broma. Soy Javier y el tema que me ha tocado es capital contable, capital aportado y capital ganado. Introducción. La finalidad que persiguen los dueños de una empresa constituida en sociedad mercantil es repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas. Hace que periódicamente evalúen el resultado de sus intereses recurriendo a una medida obtenida por diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa. A esta diferencia se conoce como capital contable y básicamente está conformada por aporte de socios, representada o no por acciones, resultados acumulados a lo largo del giro comercial. El capital contable es igual al activo neto, activo que queda después de separar lo necesario para cubrir el pasivo, sin que este signifique tener un derecho sobre el activo específico, sino más bien un derecho sobre una parte del activo total. Capital aportado es el aporte efectuado por socios en bienes o especies, ya que este se representa por acciones o no, según la forma de organización adoptada. Se denomina capital aportado o legal y normalmente se contabiliza bajo la cuenta capital social, los aumentos o disminuciones del capital, originando por operaciones como prima en emisión de acciones, actualización del capital aportado, contribución adicional a que se obligan a los socios, absorción de pérdida, capital donado, etc., constituyendo parte del capital aportado, pero su contabilización se realiza utilizando la cuenta diferente a capital social. Capital ganado son los resultados acumulados a lo largo del giro comercial, tales como pérdida o utilidad de la gestión, reserva legal, apropiaciones o reserva de utilidad retenida para un fin determinado, actualización de los resultados acumulados, etc. Representan el capital ganado. El capital aportado y capital ganado conforman el capital contable, también denominado patrimonio, y a la diferencia entre este y el capital aportado se conoce también como superávit. En el siguiente esquema se representa la composición del capital contable. El capital social, 100 acciones preferentes, cada una a un valor de 1000 bolivianos, 200 acciones ordinarias, cada una a un valor de 1000 bolivianos. Ambas conforman 300.000 bolivianos, la cual llegaría a ser el capital legal. Las primas en emisión de acciones son 500 acciones preferentes, cada una a 100 bolivianos, y 100 acciones ordinarias, cada una a 100 bolivianos. Ambas conforman un valor de 15.000 bolivianos, la cual es el capital pagado adicional. El capital legal más el capital pagado adicional llegarían a conformar el capital aportado. El ajuste global del patrimonio es de 85.700, el cual llegaría a ser el capital aportado y ganado. La reserva legal es de 18.300 y la utilidad retenida es de 142.900. Ambas conforman el capital ganado. La suma del capital social, las primas en emisión de acciones, el ajuste global del patrimonio, la reserva legal y la utilidad retenida nos dan un valor de 561.900. El producto de la actualización del patrimonio constituyen en gran parte el capital aportado y en menor proporción el capital ganado. Esto considerando la importancia significativa de los valores que lo conforman. Utilidades retenidas. La utilidad retenida es la parte del capital ganado y tiene su origen en la utilidad proveniente de las operaciones, las actividades principales como la compra y venta de mercaderías o actividades secundarias como el alquiler de un bien no utilizado, venta de un activo fijo a mayor precio de los libros, y en otras extraordinarias normalmente tienen como resultados una utilidad que incrementa la utilidad retenida. Conforme decidan los socios, las utilidades retenidas pueden destinarse a la distribución entre socios, dejarse intactas o utilizarlas en operaciones de la empresa, y disponer una parte para distribuir entre los socios y dejar la otra parte para la empresa. Normalmente se decide por la tercera alternativa. Legalmente, la existencia de un saldo acreedor en una cuenta de utilidad retenida es suficiente para la distribución de utilidades. Sin embargo, una buena administración va a efectuar un cierre de análisis con carácter previo
La situación de un ente puede mostrar, por ejemplo, un saldo acreedor de utilidad retenida, pero no exista disponibilidad necesaria, lo que implica vender un activo fijo u obtener un préstamo si se desea distribuir las utilidades. Otra situación puede que exista disponibilidades igual o un poco más del saldo que presenta la utilidad retenida, pero que tenga un pasivo a corto plazo que también requiera utilizar dichas disponibilidades, hecho que no permitirá cancelar las utilidades. Será necesario entonces la disponibilidad de recursos para distribuir y cancelar las utilidades. Clases de utilidad retenida. La utilidad retenida puede ser no apropiada, es decir, disponible para su distribución, y la apropiada, reservada y no disponible para su distribución. La determinación de apropiar o no la utilidad retenida tiene su origen en la política retrasada por los socios de un ente, en base a la regularización del Código de Comercio y el contrato social. Las apropiaciones básicas constituyen una separación de utilidades en previsión. Por ejemplo, la obligación a las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas de crear una reserva legal mínimo del 5% de la utilidad líquida y efectiva, estimación de pérdidas futuras por bajas de precios, evitar un estado de iliquidez, financiar internamente la ampliación de infraestructura para la compañía. La apropiación de las utilidades retenidas se pone en el balance de situación, en la sección del capital contable. Es frecuente ver en los estados financieros la utilización de la palabra reserva para describir partidas tales como estimaciones para cuentas de dudoso cobro, indemnizaciones al personal, aguinaldos y etc. Por lo que organismos técnicos internacionales, particularmente de Estados Unidos, recomiendan el ejemplo de la palabra reserva, suponiendo que fuera a emplearse, se limitase solo a las apropiaciones de utilidades. Determinación y tratamiento contable del impuesto a las utilidades de las empresas. Las modificaciones tributarias establecidas por la Ley 1606 del 22 de diciembre de 1994, particularmente en lo que se refiere al impuesto a las utilidades de las empresas, el IUE, reglamentos por el Decreto Supremo del 24051 del 29 de junio de 1995 y su estrecha relación con la distribución de las utilidades. Parte del estudio del presente texto hace necesario efectuar algunas consideraciones respecto a dos aspectos que los consideramos importantes: la determinación del IUE y su tratamiento contable. El presente, por las características del IUE, cuyo importe cancelado constituye pago a cuenta del impuesto a las transacciones, por cuanto inicio no constituye un gasto, requiere un tratamiento particular, el mismo que podemos analizar en base al siguiente gráfico. Los estados contables se preparan en base a principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones vigentes, de manera que permite conocer sobre los resultados obtenidos de un determinado periodo y su situación financiera al cierre de gestión del periodo, lo cual podemos ver en el gráfico 1 y 2. Del resultado obtenido se hace un análisis de los gastos deducibles y no deducibles, así como los conceptos no gravados de acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley 843, texto ordenado a la Ley 1606 y el Decreto Supremo del 24051, que reglamenta la aplicación del IUE. Lo podemos ver en el gráfico 2. Determinado el impuesto, se procederá al pago del respectivo, lo cual podemos ver en el gráfico 3. Y el IUE líquido y pagado por periodos anuales se considera como pago a cuenta del IT, el artículo 77 de la Ley 843, texto ordenado a la Ley 1606. La compensación se iniciará a partir del primer mes posterior a aquel que se efectuó el pago, lo cual podemos ver en el gráfico número 4. Son las instancias 3 y 4 las que merecen un estudio más detallado, por las situaciones específicas que derivan de ellas. Determinación de la utilidad o pérdida neta imponible.
Para determinar la utilidad o pérdida neta imponible, se toma como base el resultado expuesto en los estados contables, elaborados de acuerdo a los PCGAs y disposiciones vigentes. Para fines impositivos, el resultado obtenido contablemente puede sufrir modificaciones, aumentar o disminuir, de acuerdo al análisis de los gastos no deducibles e ingresos no gravados, contenidos en los estados de resultados. A continuación, se presentan algunas situaciones que pueden derivar del análisis mencionado. En el siguiente gráfico tenemos 4 casos, las cuales el primero, el segundo y el 4 llegaríamos a tener un margen de pago de utilidad del 25%, que es el IUE, más no el tercero, que llegaríamos a tener una pérdida. Tratamiento contable sobre el pago del impuesto a las utilidades de las empresas y su compensación con el pago a las transacciones. Que nuestras disposiciones conceptúen al IUE cancelado como un pago a cuenta del IT, una especie de anticipo de impuesto, origina una situación muy particular. El IUE no constituye un gasto imputable al periodo en el cual se determina y su compensación total o parcial, efectuando al resultado contable del siguiente periodo, las cuales mostraremos en los siguientes gráficos. Cuando no se efectúa provisión para el IUE, este se registrará solo al momento del pago, que puede ser en el transcurso de 120 días posteriores al cierre de gestión. La utilidad del periodo es de 35.500, la reserva legal del 5% es de 1.775, pérdidas de gestión anterior 3.000, obteniendo una utilidad no distribuida de 30.725. Nuestro asiento será la utilidad de la gestión de 35.500 contra la reserva legal de 1.775, pérdidas de gestión anterior 3.000 y utilidad no distribuida de 30.725, lo cual sería por la distribución de resultados. Como es sabido, el IUE puede cancelarse hasta los 120 días posteriores al cierre de una gestión. Supongamos que el pago correspondiente a la gestión 2002 se efectúa en fecha 10 de abril del 2003. Nuestro asiento será anticipo o impuestos de 9.875 contra caja o bancos de 9.875 por el pago al IUE correspondiente a la gestión 2002. El IUE cancelado se compensa con el IT a partir del primer mes posterior a aquel en que se efectúa el pago correspondiente. En nuestro ejercicio, el IT generado por ventas a partir de mayo del 2003. En fecha 30 de mayo del 2003 se vende mercadería por 38.700. Nuestro registro será caja 38.700, impuesto a las transacciones de 1.161 contra ventas 33.669, débito fiscal 5.031, impuesto a las transacciones de 1.161 por la venta de mercadería. La declaración del IT generado en el periodo fiscal correspondiente a mayo del 2003 se registrará de la siguiente manera. Impuesto a las transacciones por pagar de 1.161 contra anticipos o impuestos de 1.161 por la presentación de declaración jurada del IT en mayo del 2003. Similar registro se efectuará para declaración posteriores hasta la compensación en forma total del IUE pagado, a partir de cuyo momento deberá pagarse el IT sin deducción alguna. En caso de producirse algún nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada del IUE, quedase un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidará a favor del fisco. Se practicará el siguiente caso. Impuesto a las utilidades de las empresas contra anticipo a impuestos, para registrar el saldo del IUE no compensado al saldo del IT.